¿Cómo he conseguido que mi hija hable español con acento español en Alemania? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Crónicas Germánicas. Soy Elizabeth y hoy comparto con vosotros cómo he conseguido y consigo cada día que sudo lo suyo que mi hija hable en Alemania español con acento español. Y es que el otro día compartí un vídeo en el que se escucha a mi hija hablar español y muchas personas me escribieron sorprendidas y me preguntaron cómo lo hacía. Porque me mencionaron que muchas personas que sí que hablan alemán y español aquí en Alemania, el español lo tienen más deteriorado. Y es cierto porque, claro, al ser el alemán un idioma mayoritario aquí, pues el español a veces está en detrimento del alemán. Así que hoy os cuento mi experiencia. La verdad es que para mí es una obsesión. Y digo obsesión porque, bueno, la verdad es que no lo había pensado en compartir, pero ya que me lo habéis preguntado lo comparto. Obsesión en el hecho de que mi hija, cuando crezca aquí, no olvide cómo se pronuncian las palabras españolas. Sobre todo cuando son muy pequeños y ellos no saben ni leer ni escribir, si no se empapan ya de este lenguaje y nadie les insiste, es una lástima porque conforme crecen cada vez es más difícil. Cuando vinimos a vivir a Alemania, mi hija tenía 9 meses, por lo tanto no hablaba, pero sí escuchaba. Bueno, escuchan desde el primer día, obviamente, y todo influye. Entonces, mi marido desde el primer día le hablaba alemán, porque es alemán, pero nacido en España, o sea que muy latino él. Lo que pasa es que yo, si no hubiera venido a vivir a Alemania, sinceramente, a mi hija yo le hablaría en catalán, porque yo he crecido así. Hablaba catalán con mi madre y castellano con mi padre. La ventaja que yo tenía es que en Barcelona tanto el catalán como el castellano se escriben y se hablan casi por igual, de forma que ninguno de los dos destruye mucho al otro. Así que viniendo a Alemania y hablando ya con su padre en alemán, yo tenía que escoger si hablarle en catalán o en castellano fuera de España. Personalmente esto es la gente muy libre de pensar lo que quiera y cada uno en su casa hace lo que quiere. Yo en mi caso escogí hablarle el español. De hecho, le prometí a mi padre que si salía de España hablaría español con mi hija. Y para contarte cómo lo consigo, cómo consigo que ella tenga acento español, yo personalmente lo dividiría en 2 etapas. En uno de los vídeos que ya hay en el canal de Niños Bilingües conté algunas de las cosas que hacía cuando mi hija era pequeña, muy pequeña. Es decir, yo la primera etapa que considero importante es de 0 a 3 años y la siguiente a partir de los 3. Ojo que no quiere decir que sea matemáticamente los 3 años. Algunos niños, dependiendo del desarrollo, puede ser incluso a partir de los 4 años la segunda etapa. En la primera etapa, de 0 a 3 años o incluso 4, lo que identifiqué o he identificado, mi hija ahora tiene 5 años, en esa etapa de 0 a 3 años los niños no preguntan nada. O sea, cuando tú les explicas algo, no te preguntan si no entienden una palabra concreta, simplemente digieren todo lo que le estás diciendo y por el contexto de lo que ya van aprendiendo, no sé cómo está funcionando en nuestro cerebro, pero estoy segura que tiene esa conexión básica, es que lo van decodificando y lo van comprendiendo según les vas hablando, señalando o guiando. Y así como no te preguntan ninguna palabra, de la misma forma ellos mismos, no se sabe cómo, porque no sé cómo se demuestra, pero saben diferenciar que una persona habla un idioma distinto de otra, pero no saben lo que es un idioma. Entonces, en mi caso, por ejemplo, su padre le habla en alemán, yo en español, y ella nunca lo ha llegado a mezclar. Simplemente cuando ha empezado a balbucear alguna palabra, pues era en mi idioma y en el de papá, cuando hablaba con papá. Y aquí viene nuestro segundo truco. Cuando ella necesito que sepa que papá habla un idioma y yo hablo otro, no le podría decir háblale en alemán a esta persona o háblale en español a esta otra. Lo que yo utilizo es precisamente cómo habla la persona que se dirige a ella. Es decir, como habla papá, en casa es el idioma alemán. Como habla mamá, en casa es el idioma español. Como habla la yaya, es el idioma catalán. Y como habla Peppa Pig,
cuando la ve en inglés es el inglés. Entonces, de esta forma me ha pasado alguna anécdota divertida en la guardería, sobre todo cuando empezó y tenía todavía 2 años, por eso ya os la compartí, pero por si no la conocéis, ellos me dijeron al principio que aprendían mucho español. Los alemanes me decían, claro, porque mi hija estaba conmigo la mayor parte del tiempo y había absorbido más español que alemán al principio. Y entonces me dijeron, hoy hemos aprendido la palabra tortuga, pero ella no la dice en alemán, la dice en español. Así que yo le dije a la Erzieherin, a la educadora, pregúntele cómo dice papá tortuga. De la forma que al final le dije, bueno, ya se lo demuestro yo. Y le dije, a mi hija le pregunté, ¿cómo dice papi tortuga? Entonces ella dice, Schildkröte, que es ese fantástico animal súper pronunciable en alemán, pero me vengo a referir que ella había interiorizado que como hablaba papá es el idioma alemán y como hablaba mamá es el idioma español. Esto es una forma más sencilla de decirles a los niños que cada uno habla un idioma diferente. Otra de las cosas que yo sigo y considero que es básica al aprendizaje de los idiomas antes de pronunciar es que una persona, un idioma. Los niños he leído que pueden llegar a interiorizar hasta 7 idiomas distintos sin problema. El tema viene cuando los mezclamos, así que si papá habla alemán, hablará con ella siempre en alemán y si yo hablo con ella español, hablaré con ella siempre en español. Ojo que puede haber varias excepciones y he comprobado, al menos con mi hija, que no ha ido en detrimento del idioma. Es decir, yo cuando estoy con una tercera persona y mi hija ha ido creciendo y ya sabe hablar normal, con un vocabulario amplio, una de las excepciones que hago es que si hay una tercera persona en nuestra conversación y es alemana y no entiende español, entonces tiro del alemán. Pero mi hija decodifica que es una cosa muy puntual, que yo no voy a hablar con ella en alemán, simplemente lo estoy haciendo por respeto a la otra persona. Y la segunda excepción que hago en esto de hablar con ella solo en un idioma, que es súper importante para mí al menos, es que cuando escoge el cuento para ir a dormir. Cuando escoge el cuento para ir a dormir, si el cuento por casualidad pues es en alemán y su padre no está en aquel momento, pues no sucede nada. También se lo cuento en alemán con la pronunciación mejor que me sale, incluso en algunas ocasiones ahora me corrige ella y todo, pero me vengo a referir que no sucede nada. Pero salvando estas 2 situaciones, yo siempre la hablo solo en español. Y ahora vendría la evolución del paso a la segunda fase, que es a partir de esos 3 años, o en algunos niños 4 años, pero para mí ha sido a partir de los 3 el gran avance. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros practicamos es que nos reunimos con un grupo de españolas una vez a la semana. Esto hace que nuestras hijas, a pesar de que cada una se relaciona en su guardería en alemán, intentamos que entre ellas hablen español, porque es la única forma de que más allá de nosotras mismas, las madres o padres, ellas se relacionen con alguien también español en Alemania. A partir de los 3 años es también cuando sí que preguntan las palabras nuevas. Antes hemos visto que simplemente con su cerebro y el contexto, no se sabe por qué, cuando son menores de 3 no preguntan ninguna palabra. En cambio, sobre todo, por ejemplo, cuando aparece una palabra nueva en un cuento, a partir de los 3 años los niños sí que preguntan, mami, ¿esta palabra qué es? Entonces ahí sí que es importante para incluirla en su vocabulario y que la memoricen y que se la queden, la interioricen y la digieran bien, pues acompañarla de una descripción un poco detallada o incluso con alguna otra frase en la que también aparezca esa palabra. También sobre el vocabulario, importante que me he dado cuenta que me funciona muy bien, es los sinónimos. Es decir, cuando ella intenta deducir una palabra que a priori no conoce, por ejemplo, si en unos dibujos animados alguien persigue a alguien, ¿no? Y ella me hubiera dicho, mami, está tratando de huir esta persona o este personaje, entonces yo le diría algo tipo, sí, está intentando escapar. De forma que el huir que ella me ha propuesto, se lo he afirmado, que está bien, pero además le amplío el vocabulario diciéndole un sinónimo que ella digerirá a la vez. Y si hay una que me gusta verdaderamente de forma de aprender español es esta, frases de 7 palabras. Muchas veces escucho a niños muy pequeños y me sorprende porque a mí esto me funciona muy bien. Escucho decir agua y mucha gente directamente ya entiende lo que quiere decir el niño, es decir, le pide agua porque tiene sed y se la quiere dar. A veces se la da y ni siquiera sin decir nada.
Pero yo lo he probado de hacer de forma distinta. Cuando ella me dice agua, solo agua, con una niña de más de 4 años, no puede decir agua, pero para mí. Entonces, tendrá que intentar decir una frase completa, como por ejemplo una frase de 7 palabras. Y será: mami, ¿me puedes dar agua, por favor? Con esto aprende primero, cómo se piden las cosas, por favor, a dirigirse a mí y a preguntármelo con educación. De forma que si se equivoca o no sabe decirlo bien, además de corregirla, pues le ayudo a poder ser educada no solo conmigo, sino con todas las otras personas. Remarcar las letras clave. Para mí es muy importante porque hay 2 sonidos en particular que en Alemania no le van a explicar, que son la R y la J. Entonces, cada vez que decimos una palabra que tiene la R y veo que a mi hija le patina la lengua, bueno, al menos le patinaba, ahora ya no, remarcaba mucho la R fuerte. Entonces, cuando lo veía, pues sacábamos distintas palabras para jugar: perro, rojo, Ramón, ronca, etc., para que ella hiciera este ejercicio con la lengua. Entonces, la R fuerte, que tanto cuesta aquí a pronunciar a una persona que solo habla alemán, pues a ella ahora ya no le cuesta porque hemos hecho siempre un poco este ejercicio en casa. Y con la J ocurre lo mismo. Decir Jorge o jubilación, bueno, jubilación mi hija no dice, pero bueno, ya me entendéis. Es decir, que es una forma de ayudarles a pronunciar bien nuestro idioma. Y ahora voy a confesar la que posiblemente sea la forma que mejor me ayuda a que ella hable español con acento español en Alemania. Es una de las formas que más me cuesta porque es mi debilidad, pero poniéndola en práctica me doy cuenta que cada vez me va mejor. Y es dejarla hablar hasta el final. Supongo que por mi temperamento latino, o quizá porque soy madre, o quizá porque a veces hay prisa, cuando escuchamos a veces decir algo a nuestros hijos, tengo la sensación de que o les acabamos nosotros la frase que están diciendo porque niño ya sé qué me quieres decir, o venga va que vamos rapidito, o simplemente por despiste. Pero si una cosa he aprendido aquí en Alemania y además he aprendido con mi hija porque me encanta escuchar cuando habla, es escuchar. Entonces lo que me fuerza a mí misma es que cuando ella me va a contar algo, contar o preguntar, da igual, cuando abre la boca y dice algo, me callo, aunque me cueste morderme la lengua, pero me callo y la escucho y dejo que diga su frase hasta el final, porque me he dado muchas veces cuenta de que voy a acabarle yo la frase de una forma que yo pienso que es la correcta y me sorprende que ella no conoce a lo mejor una palabra clave para esa frase y solita se espabila para definírmela de otra forma. Además, considero que no solo aporta mucha creatividad y se la desarrolla, sino que muchas veces nos estamos imaginando lo que nos van a decir, pero a lo mejor no es exactamente eso. Entonces, para mí funciona muy bien dejarla hablar y que acabe la frase. Y cuando acabe la frase, si se equivoca o si no lo hace bien, ya se lo diré, ya la corregiré y ya la ayudaré. Pero lo que hago es morderme la lengua y que hable ella. También es muy importante, y ya que cada día leemos un cuento para ir a dormir, es intentar leérselo en español. Porque en los cuentos seguramente aparecerán más temáticas de las que usamos en el día a día, como por ejemplo también para el mundo de la fantasía, tan importante que es, y la creatividad para los niños. Y depende de la temática del libro, pues ampliaremos infinitamente su vocabulario. Por eso es muy recomendable leer en español en Alemania. Y del mismo modo, no solo leer, sino también ver y escuchar películas en español o canciones. Entonces, esto desarrollará otra parte de su cerebro que además escuchará a gente, además de ti, pronunciar. Si solo pronuncias tú, escuchas solo una forma de pronunciar las cosas, pero tampoco es la única. Entonces, tú puedes pronunciar igual de bien que otra persona el español, pero así ella, si escucha en una película, en unos dibujos, en una canción, a más gente hablando en español, le resultará más sencillo recordar cómo se dicen aquellas palabras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, manos arriba en YouTube. Si tú conoces o tú haces alguna otra pauta con tu hija, tu hijo, o conoces alguna otra pauta que te gustaría compartir y te animas para que así la conozcamos todos y podamos ayudar también a nuestros hijos con tu tip,
Te agradecería que lo dejaras a través de los comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo, muy pronto, o también en el blog, en crónicasgermánicas.com. ¡Hasta pronto!